Hola, soy Laura Juliet Palacio Orjuela, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. El día de hoy vamos a explicar los conceptos contables. Mi grupo de trabajo está conformado por Luis Alfonso Marroquín Rincón, Cristian David Duarte y quien les habla. Introducción. La contabilidad ha sido uno de los factores más importantes para el ser humano dentro del ámbito comercial y de emprendimiento. Es un término que se utiliza tanto en la vida cotidiana como dentro de empresas y demás, con el fin de evaluar la situación económica de una familia, empresa u organización. Por lo tanto, y para comprender este término desde el principio es necesario definir diferentes conceptos que abarcan la contabilidad en su totalidad. Conceptos como patrimonio, capital, gastos, soportes, entre otros. El objetivo general de esta exposición es definir conceptos relacionados con la contabilidad con el fin de comprender el por qué es fundamental tenerla en cuenta dentro de empresas u organizaciones. Objetivos específicos. Identificar los diferentes conceptos relacionados con la contabilidad. Realizar un análisis de cada tema. Apropiar cada concepto de acuerdo al aprendizaje adquirido. Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Luis Alfonso Marroquín y vengo a hablarles sobre la definición de la contabilidad. El origen de la contabilidad fue técnico, pues su objetivo era el de subsanar la memoria de las personas que llevaban más de una actividad mercantil. Desde el inicio, como fue creciendo el comercio, también fue mejorando las técnicas del registro. La contabilidad es una disciplina que nos permite reflejar la actividad económica de un negocio o empresa en un periodo determinado para que un administrador pueda llevar a cabo el mejor flujo y control de las entradas y salidas de dinero. Recuerda, la contabilidad es una necesidad que tiene toda persona, natural o jurídica, que tenga como actividad el comercio, la industria, prestación de servicios, finanzas y etcétera, cualquier actividad. La contabilidad nos ayuda a tener un mejor registro de manera ordenada para llevar en la actividad de la empresa. Nos permite tener un registro histórico de la evolución de dicha empresa. Es un lenguaje común, entendimiento en el área de negocios e inversiones. Se basa en reglas y normas y principios comúnmente aceptados. Muchísimas gracias, tutora. Saludos compañeros, mi nombre es Cristian David Duarte. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la contabilidad, donde presentamos dos tipos de usuarios, los internos y los externos. Los usuarios internos son los administradores, auditores, accionistas o socios o empleados, que es más una contabilidad administrativa, que es una contabilidad que va enfocada hacia la parte gerencial, eh, o sea, a lo que va encaminada la empresa, que es más para la toma de decisiones y toda esa parte. Y los externos, que son los proveedores, acreedores, inversionistas, clientes, bancos, el Estado y público en general, que es una contabilidad financiera, que trata más sobre la situación por la que está la empresa, parte de las utilidades o ganancias que tiene la misma para su funcionamiento en el periodo que está. Esta contabilidad es muy distinta a la administrativa, porque de la administrativa, dependiendo de lo que de la financiera en parte utilidades, se toman las decisiones que toma la administrativa. Y los objetivos de la contabilidad es proporcionar información financiera de la empresa a las personas, entidades y a las entidades interesadas en conocer los resultados operacionales y la verdadera situación económica de la misma, con el fin de que se permita planear, controlar y tomar decisiones. Ahora le vamos a hablar sobre la partida doble y soportes contables. La partida doble básicamente es un principio que dice que la suma de los debes y del haber tiene que ser iguales para que cumplan este mismo principio. Eh,
Y los soportes contables son todos aquellos documentos dentro de los cuales se registran todas y cada una de las operaciones comerciales diarias de una empresa. Esto quiere decir que son esos soportes que un ejemplo sería las notas de contabilidad, un recibo de caja, una factura, un comprobante de egreso, todo eso es un soporte contable. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los activos son todos los ingresos o derechos que tiene una empresa, dentro de los cuales podemos diferenciarlos como activos corrientes, activos no corrientes, activos intangibles, activos subyacentes, activos funcionales, activos diferidos a largo y a corto plazo. Los pasivos hacen referencia a las deudas u obligaciones que tiene una empresa, las cuales se pueden llegar a acceder o a tener debido a préstamos bancarios, saldos por pagar o deudas por impuestos y seguridad social. El patrimonio. El patrimonio se caracteriza por ser el conjunto de bienes y obligaciones, los cuales pertenecen a una persona jurídica o física. Dentro del patrimonio también podemos encontrar el patrimonio neto, lo cual hace referencia a las inversiones o a las diferentes terrenos o el diferente capital que puede tener una persona y que puede aportar para el inicio o la consolidación de una empresa. Los gastos. Los gastos están representados en los egresos de una empresa o persona natural. Aplica como un desembolso de una cantidad de dinero, bien sea en efectivo o por otros medios de pago. Dentro de los gastos podemos encontrar gastos fijos, gastos variables, gastos hormiga o gastos discrecionales. Los ingresos son considerados como el aumento económico de una persona natural o de una empresa. También se pueden representar por medio de ventas de bienes o prestación de servicios. Todos estos en conjuntos, todas estas cuentas, las podemos representar dentro de la conocida cuenta T. ¿Por qué? Pues es un método fácil para poder representar los ingresos, gastos, activos o pasivos que tiene una empresa para saber exactamente pues a qué se refiere cada uno. Clasificación y naturaleza de las cuentas. Las cuentas se pueden clasificar en dos grupos, los cuales definen a las mismas como cuentas reales o cuentas nominales. Las cuentas reales son todas aquellas que al cerrar un ciclo contable ellas no cierran y siguen su ciclo normal. Las cuentas nominales son todas aquellas que al cerrar el ciclo contable ellas también cierran, para que cuando inicie un nuevo ciclo iniciar desde ceros el registro como tal. Dentro de las cuentas reales podremos encontrar los activos, pasivos y capital, y dentro de las cuentas nominales podremos encontrar los ingresos, costos y gastos. La naturaleza de las cuentas. Principalmente para saber de qué naturaleza es una cuenta, debemos tener en cuenta cómo las podemos identificar, ya que se pueden definir en clases, grupos, cuentas o subcuentas. Las clases se pueden identificar desde el primer dígito. Los grupos son los dos primeros dígitos. Las cuentas tienen los 4 primeros dígitos y las subcuentas son los 6 primeros dígitos. Teniendo en cuenta eso, podemos definir que la naturaleza de las cuentas se puede deducir teniendo en cuenta su posición dentro del plano único de cuentas, para lo cual encontramos esta tabla que podemos ver acá, dentro de la cual podemos evidenciar la naturaleza de los activos, pasivos, patrimonio capital, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras.
Bueno, como grupo podemos concluir que la contabilidad es parte fundamental en nuestra vida y más en una empresa, porque así podemos saber si ha tenido buenas entradas o buenas salidas, para que la empresa vaya siempre por el mejor camino y así obtenga un mejor futuro. Muchísimas gracias.